económicamente sería lo mejor y yo no descarto que pueda ser una jugada oculta que traiga la UFC Dana White hasta el final, hasta lo último, hasta que se acerque esa fecha de UFC 300, porque si no es Conor McGregor es Jon Jones. Eso sí lo tengo yo casi que seguro. Yo no iba a caer en el amago de Conor McGregor. El amago que hizo a inicios de año, cuando eso en el año nuevo, él hacía un brindis y le decía a todo el mundo que iba a pelear en junio, que lo esperaran contra Chandler en las 185 libras. O sea, nada de eso hacía sentido. Para mí todo eso era una cortina de humo. Hice un video, el primer video que hice de este año justamente hablando de que eso era una cortina de humo de Dana White, de la UFC, para seguir encubriendo, para tener bien tapado lo que es el plan para UFC 300, que prácticamente ya no los confirman. Lo que falta es ver el contrato y por cuántos millones, ¿no? Confirman que Conor McGregor y Michael Chandler serán la estelar, la bendita pelea de UFC 300, la pelea que uno espera que esté a la altura, y claro, es que tenía que ser Conor McGregor. Si no era Conor McGregor, era Jon Jones. Dana White no iba a volver a cometer los errores del pasado de 100 eventos numerados atrás, cuando él le quitó ese número redondo UFC 200 a Conor McGregor. Conor, por no ir a una conferencia con Nate Diaz cuando faltaban unos meses para la cartelera que estaban promocionándola, pues Dana en su berrinche lo sacó de la cartelera. Él lo que no sabía es que más adelante el mismo Jon Jones iba a dar positivo y bueno, que todo ese evento se iba a venir abajo en cuanto a eso, a la calidad que se esperaba. Pero esta vez sí lo va a hacer y me la juego con que también esos rumores que están por ahí son ciertos. Va a ser por el cinturón inaugural de la división de las 165 libras. Llámela usted la nueva división de peso welter, la división de superligero. Por eso va a pelear Conor McGregor, para hacer la pelea inaugural por el cinturón de la UFC de las 165 libras. La división que tanto Dana White negó, que por tantos años, eso fue una conversación, gente. Se le decía a Dana, hey, podrían crear una división. Hay ese espacio entre las 155 libras y las 170 libras. Hay 15 libras de diferencia. Pueden crear una división en el medio. La de las 165 o 160, ¿qué van a hacer? Para mí toda la jugada es, van a crear las 165 libras, 10 libras arriba del peso ligero, podemos llamarlo superligero, vamos a ver qué nombre le colocan, y el peso welter lo van a mover de las 170 libras a las 175. ¿Y cómo es que dicen? Cuando los perros ladran, porque vamos en buena dirección, ¿no? Algo así es. Pero es así, gente. Es así. Ese va a ser el cinturón inaugural, me la juego. Van a crear esa división esa noche. Entonces así vamos a quedar. Yo creo que va a haber, sigue la división de peso ligero, crean la división de superligero o welter ahora y después crean esa de super welter o la de welter que la van a mover a las 175 libras. Creo yo que va a seguir siendo el campeón Leon Edwards. Lo que van a hacer es decir, hey, ahora esta división son 5 libras más. Y con esa de las 165 se abre un panorama de posibles combates y posibles duelos interesantísimos más adelante, porque por mucho tiempo cuando se hablaba de esta división se decía que había peleadores que estaban en el peso welter que de repente su lugar era más o menos en el medio de esas divisiones. Ahí en ese, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, como un purgatorio entre las divisiones, como un espacio que había ahí y fíjense los nombres que podrían hacer vida ahí tranquilamente en esa división. Dustin Poirier, Colby Covington, Islam Makhachev podría ir por un segundo cinturón en esa división. Un Masvidal podría volver y esa división se adapta más a él que lo que eran las 170 libras que se le hacían pesadas. Podrían ir otros del peso welter y también bajar ahí, o unos del ligero y subir ahí. Hay muchas posibilidades. Entonces, yo los dejo con eso. Esa va a ser la movida de la UFC. Van a crear esa división para que la pelea sea Conor McGregor contra Chandler. Si no llegara a darse el resultado que la UFC quiere, que claro, va a crear este cinturón a conveniencia porque, obvio, es Conor McGregor y es el momento indicado para crear esa división. Además de todo lo que le beneficia, porque al final es una división, varias peleas que puede crear entre esas divisiones, welter y ligero, y que se encuentren ahí. Varias peleas interesantes y al final es eso, un cinturón más para vender en un pay-per-view. En el caso de que no se le dé el resultado, que es que quieren obviamente a Conor McGregor como campeón de la UFC, imagínenselo, triple campeón de divisiones, sería el primero en lograrlo. ¿O quién más habría hecho esto?
Una cosa digna de pensar. Nadie ha ganado en 3 divisiones diferentes 3 cinturones. Quizás BJ Penn, quizás Frankie Edgar no lo hizo. Ahí es donde está el detalle. Victorias sí, pero cinturones. Pero en el caso que no se los den, en la coestelar justamente, ¿quién está? El título del BMF. Entre Max Holloway y Justin Gaethje. Podría ser que si McGregor no gana, vea el cinturón del BMF. Contra Max Holloway, una revancha. Contra Justin Gaethje, un duelo siempre soñado y que eso, lo pueden acomodar en una división también, como les digo, de superligero o de 165 libras. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que estos rumores son ciertos? Yo casi que firmo que esto es lo que va a pasar. Que Conor McGregor va a estar ahí, ya es 100% seguro. ¿Qué va a hacer con Chandler? También. ¿Qué división? ¿Qué cinturón? Todo tiene la pinta de que va a ser así. Nueva división en la UFC. Nos vemos en el siguiente video. No olviden estar suscritos, también dejar un like, activar campanita y eso. Me paré acá directamente a hablarles de este video. Así que vámonos a editar.